Salimos a ruta con rumbo al Cajón del Maipo. La idea era llegar por la vía interior por Pirque y continuar junto al río Maipo el camino hasta el embalse El Yeso. Desde la entrada al camino a Pirque hasta el embalse son casi 90 kilómetros de un hermoso camino. Esta época es perfecta para visitar esta zona. Montañas, paisajes verdes y la cordillera nevada generan un hermoso contraste. Encaminados ya hacia la montaña, la parada obligatoria para todos es el Puente El Toyo. Bicicletas y motos comparten esta ruta, así que debes ir siempre con precaución. El Puente El Toyo une la ruta G421 que viene desde Pirque con la ruta G25 que va camino al volcán y permite tener una inigualable panorámica al río Maipo y la cordillera. Ya tomando el camino al volcán encuentras distintos lugares para comer. Más adelante en el camino, siempre bordeando el río, podrás visualizar el antiguo túnel ferroviario El Tinoco, que dejó de funcionar en 1985 y unía Puente Alto con el volcán. Pasando el control de carabineros, un poco más adelante debes tomar el desvío hacia la izquierda, por el camino Embalse El Yeso. Este camino es el que te permite el ascenso y casi nunca está en buenas condiciones, menos en esta época, pero compensa con las vistas que regalas durante todo el recorrido. La mayor parte es de tierra, por lo mismo mientras más subes el camino se vuelve barroso y con muchas grietas, debido a la nieve y caídas de agua en el lugar. Este sector es muy concurrido y el camino en ocasiones presenta rodados y grandes piedras. Se debe ir atento y con precaución. En estos momentos para nosotros la misión era el no caer y poder sortear el camino hasta el embalse. De todos modos, la Blanquita parece disfrutar este tipo de rutas. La gran sorpresa fue llegar y ver que el acceso estaba cerrado, así que decidimos dar la vuelta y visitar otro hermoso lugar en este mismo sector. Pasando los antiguos refugios, a mano derecha nos detuvimos para mostrarles este bello y poco visitado lugar. Vamos a contar. Originalmente la idea era llegar al embalse del Yeso, pero estaba cerrado. Así que ahora nos dirigimos a la cascada del Yeso. Entramos a la mala así porque está clausurado. Así que ahí les vamos a dejar el video para que lo puedan ver. El Salto del Yeso está ubicado en el camino Embalse del Yeso, kilómetro 20 a 2400 metros sobre el nivel del mar. En nuestra visita se encontraba clausurado, pero pudimos entrar y visitar este sitio, que en verano también te da la posibilidad de bajar al río y bañarte en sus aguas. El camino cuenta con senderos demarcados y con barreras. Es solo seguirlos y podrás llegar al mirador, apreciar la belleza del entorno y de todo este lugar. Te dejamos unas imágenes para que puedas conocer el Salto del Yeso. A los que puedan visitar el lugar, recordar llevarse su basura. En ocasiones, como nosotros ese día, tuvimos la suerte de ver cóndores sobrevolando el lugar. Después de disfrutar de la nieve y las vistas, comenzamos el retorno, pero antes visitaríamos otro atractivo de la zona. Sin duda, el Cajón del Maipo y todo el sector siempre son una buena alternativa para visitar, ya sea en invierno o verano. Siempre encontrarás algo nuevo, con una atmósfera única y plagado de vistas y paisajes mágicos. Ya encaminados en el retorno, seguíamos rumbo a una de las principales paradas gastronómicas del sector. Así llegaríamos a la Casa del Chocolate. Con una arquitectura sacada de un cuento de hadas, refugiado entre árboles y la montaña. Ofrece una gran variedad de helados, chocolates y conservas del lugar, como mermeladas y frutas, además de distintas variedades de infusiones, hasta incluso algunas joyas y cuarzos. Esperamos te haya gustado este video y te animes a visitar estos lugares. Te dejamos invitado a suscribirte al canal y agradecemos nos comentes y nos dejes tu like. Saludos y buenas rutas.